buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, ya sabéis, continuamos con el serial de los viajes de Jesús de Nazaret. Esa tercera parte que, bueno, tan buena acogida está teniendo, porque la verdad, según lo que me estáis comentando, os gusta mucho, os interesa esa parte diferente del Hijo del Hombre. Bueno, en general os interesa, porque me incluyo, nos interesa a todos, todo lo que tenga que ver con Jesús de Nazaret, sobre todo en los tiempos que corren. Y hoy, amigos míos, precisamente, y ya os lo adelanto, la parte de estos viajes de Jesús de Nazaret, esta tercera parte en lo que yo he dividido los seriales y demás, que vamos a ver hoy, es del mismo documento 130, y hay un apartado o hay como títulos en ese capítulo, y hoy vamos a ver el título o el nombre que tiene por título En Jope, discurso sobre Jonás. Estar muy atentos, por favor, a el discurso de Jesús de Nazaret y cómo habla, sobre todo en el contexto en el que habla. Y vais a ver, vais a entender, y ya que hice un mensaje sobre ello, el por qué todo aquello, o el 90% de lo que dice Jesús, ese mensaje de Jesús de Nazaret es atemporal. Porque lo que dice Jesús de Nazaret en este momento es no solo las cuestiones que siempre se nos han pasado por la cabeza, o no solo la respuesta de Jesús de Nazaret a la pregunta que nosotros siempre nos hemos hecho, ¿no? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué sucede lo que sucede? Y parece como un guiño al lector, como un guiño a todos aquellos que miramos al cielo de forma metafórica, o miramos y preguntamos el por qué suceden las cosas que suceden en el mundo. Pues Jesús de Nazaret, una vez más, tiene respuestas, y una vez más, como digo, nos lanza un pequeño guiño, una pequeña sonrisa, una pequeña y poderosa mirada que va directo a nuestro corazón y resuena en lo más profundo de nuestra alma. Vamos a ver qué nos cuenta hoy el libro de Urantia acerca de los viajes secretos de Jesús de Nazaret, parte 3. En Jope, discurso sobre Jonás. Durante su estadía en Jope, Jesús conoció a Gadía, un intérprete filisteo, que trabajaba para un tal Simón el Curtidor. Los agentes de Gonot, en Mesopotamia, habían hecho muchos negocios con este Simón. Por eso Gonot y su hijo deseaban visitarlo, camino a Cesarea. En el curso de esta visita, Jope, Jesús y Gadía se hicieron buenos amigos. El joven filisteo buscaba la verdad, y Jesús era el dador de verdad. Él era la verdad para esa generación en Urantia. Cuando un gran buscador de la verdad se encuentra con un gran dador de la verdad, se produce un esclarecimiento grande y liberador, nacido de la experiencia de la nueva verdad. Cierto día, cuando, después de la cena, deambulaban Jesús y el joven filisteo por la orilla del mar, Gadía, sin saber que éste escribía de Damasco, era tan versado en las tradiciones hebreas, señaló a Jesús el embarcadero desde el cual supuestamente se había embarcado Jonás en su desafortunado viaje a Tarsis. Al concluir su comentario, le preguntó el joven a Jesús: ¿pero crees tú que el gran pez realmente se tragó a Jonás? Jesús percibió que esta tradición había influido tremendamente sobre la vida del joven, y que la contemplación de este episodio le había inculcado la idea disparatada de tratar de escapar del deber. Por lo tanto, Jesús nada dijo que pudiera destruir repentinamente los cimientos de las motivaciones actuales de Gadía para la vida práctica. Al responder a su pregunta, Jesús dijo: «Amigo mío, todos nosotros somos como Jonás, como una vida que hemos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
Y cada vez que intentamos escapar al deber que nos impone la vida diaria, fugándonos hacia remotas tentaciones, nos ponemos al instante en las manos de aquellas influencias que no están regidas por los poderes de la verdad, ni por las fuerzas de la justicia. Escapar al deber es sacrificar la verdad. Escapar al servicio de la luz y la vida solo puede conducir a esos penosos conflictos con las difíciles ballenas del egoísmo que llevan a la larga a la oscuridad y a la muerte, a menos que estos Jonases que han abandonado a Dios sepan volver a su corazón, a uno de los momentos en que se encuentren sumergidos en la más profunda desesperación en procura de Dios y de su bondad. Y cuando tales almas afligidas buscan sinceramente a Dios, hambrientas de verdad y sedientas de justicia, nada podrá retenerlas más en cautiverio. Sea cual fuere el abismo en el que puedan haber caído, cuando buscan la luz de todo corazón, el Espíritu de Dios del cielo las librará de su cautiverio. Las circunstancias malignas de la vida las arrojarán a la tierra firmes de las nuevas oportunidades para un servicio renovado y una vida más sabia. Mucho conmovió a Gadía la lección de Jesús, y siguieron conversando junto a la orilla del mar hasta muy entrada la noche, y antes de irse a sus respectivos albergues, oraron juntos y él uno con el otro. Este mismo Gadía escucharía posteriormente los sermones de Pedro, convirtiéndose en un profundo creyente en Jesús de Nazaret y celebrando cierta noche en casa de Dorcas un memorable debate con Pedro. También tuvo Gadía mucho que ver con la decisión final de Simón, el rico mercader de cueros, de abrazar el cristianismo. La última visita de Jesús con Gadía tuvo que ver con una discusión sobre el bien y el mal. Este joven filisteo estaba bastante atribulado por la sensación de injusticia que le producía la presencia del mal conviviendo con el bien en el mundo. Decía: ¿cómo puede ser que Dios, si es infinitamente bueno, permita que suframos penas del mal? Después de todo, ¿quién crea el mal? En aquellos tiempos muchos aún creían que Dios es el creador tanto del bien como del mal, pero Jesús nunca enseñó tal concepto falaz. Al responder a esta pregunta, Jesús dijo: hermano mío, Dios es amor. Por tanto, Él debe ser bueno, y su bondad es tan grande y tan real que no puede contener las cosas pequeñas e irreales del mal. Dios es tan positivamente bueno que absolutamente no hay cabida alguna en Él para el mal negativo. El mal es la elección inmadura y el desliz irracional de los que se resisten a la bondad, rechazan la belleza y traicionan la verdad. El mal solo es la inadaptación de la inmadurez o la influencia disasociadora y distorsionadora de la ignorancia. El mal es la oscuridad inevitable que pisa los talones del necio rechazo de la luz. El mal es lo tenebroso y lo falso, y si se le abraza conscientemente y se le endosa voluntariamente, se convierte en pecado. Tu Padre Celestial, al dotarte de la facultad de elegir entre la verdad y el error, creó el negativo potencial del camino positivo de la luz y la vida. Pero tales errores del mal son relativamente inexistentes hasta el momento en el que una criatura inteligente los quiere existir mediante un acto equivocado, al seleccionar él la manera de vivir. Esos males, posteriormente, son exaltados a la categoría de pecado por la elección consciente y deliberada de esa misma criatura obstinada y rebelde. Es por eso que nuestro Padre Celestial permite que el bien y el mal marchen uno al lado del otro hasta el fin de la vida, así como la naturaleza permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el momento de la siega. Gadía
quedó plenamente satisfecho con la respuesta de Jesús a su pregunta. Después de la discusión que mantuvieron, aclaró su mente el verdadero significado de estas importantes declaraciones. Menudo texto que nos ha regalado hoy el libro de Urantia acerca de los viajes de Jesús de Nazaret. ¿A que esto no os lo esperabais? Yo cuando lo estaba leyendo me estaba quedando con la boca abierta viendo cómo no... ¿Os dais cuenta lo fino que hila Dios? O sea, es que imaginaros, cuando yo estaba a punto de hacer este serial, había un come dentro mía que decía, Dios mío, el tema de la guerra, Dios mío, tengo que hablar de geopolítica, porque es algo que, a ver, al margen de lo truculento de toda la política y tal, es algo que me gusta, es algo que no es incompatible con la espiritualidad, todo lo contrario. Probablemente sea algo que la espiritualidad consiga encauzar o ese servicio voluntario a nuestro semejante real, no como entendemos ahora la política, ¿no? Que nos dicen una cosa y hacen otra. No, como decían los Simpsons, ¿no? La verdad y la verdad. Pues ellos dicen la verdad. Es que lo he visto hoy y me ha hecho mucha gracia. Bueno, volviendo al caso. Fijaros lo fino que hila Dios, que a mí algo me hizo pensar. Digo, Julio, tengo que revertir este proceso hablando de algo que verdaderamente nos inspire. ¿Y qué decir cómo de repente nos encontramos con este texto viviendo lo que estamos viviendo hoy en día? Que en general no es... A ver, es algo un poco más particular, pero en general no es algo muy diferente a lo que pasan muchísimas personas, porque aquí ahora está ya una gran guerra, un conflicto que nos engloba a todos y que podemos saltar por los aires en un momento determinado. Pero en los países de África, en los países de Oriente, en muchos lugares del mundo están en conflicto, llevan en conflicto años y décadas. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos, dormimos cojonudo por la noche y no se nos quita ni el sueño. Ahora, como estamos implicados y nos pueden lanzar un pepino, pues ahora decimos, hostia, que me pica, ¿no? Pero que esto pasa siempre, pero fijar cómo el hilo tan fino que tiene, que coge y te pone delante un texto exclusivo y particular para los momentos de ahora. Por favor os lo pido, decirme si estas frases no solo nos llegan directamente al corazón, sino si no tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy. Es que es increíble. Todos nosotros somos Jonás, con una vida que hemos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cada vez que intentemos escapar al deber que nos impone la vida diaria, a las cosas que tenemos que hacer y nos dejemos embaucar por las mentiras del ego, de la ambición, de la megalomanía, en definitiva, fugándonos hacia remotas tentaciones, nos ponemos al instante en manos de aquellas influencias que no están regidas por los poderes de la verdad, ni por las fuerzas de la justicia. Escapar al deber es sacrificar la verdad. Menuda frase. Escapar al deber es sacrificar la verdad. Es convertir tu vida en una irrealidad, en una insatisfacción, en una mentira, pero propiamente dicha, porque estás yendo a la contra de la propia realidad. Es que menuda frase, por favor. Escapar al deber es sacrificar la verdad. Escapar a cuidar a tu familia es escapar a lo que debes hacer. Escapar al amor al semejante es escapar de ti mismo y de tu propia responsabilidad. Escapar del amor que tienes que profesar por todo lo que existe, al margen de quejarte y decir, joder, vaya mierda, al margen de todo ese tipo de cosas. Escapar a ese deber que en el corazón todo el rato nos está bombeando para decirnos la verdad. Escapar a ello es volverte irreal, es volverte un ser corrupto, una pantomima, algo que no tiene cabida en este mundo. Y por eso surge lo que surge. Einstein, una vez le preguntaron que, una vez el profesor, para ser más correctos, el profesor de Einstein dijo que Dios, por conclusión, era malo. ¿Por qué era malo? Porque se suponía que si lo había creado todo, también había creado el bien y el mal, que viene a colisión con esta última frase y con este texto que ya hemos leído. Y decía Einstein, no, dice, ¿la oscuridad existe?
Y dice el profesor, sí, evidentemente que existe. Y dice, no, la oscuridad es ausencia de luz. Y el profesor se quedó y dijo, cuidado con lo que estás diciendo, ¿eh? Dijo, ¿el frío existe? Y dijo el profesor, sí. Y dice Einstein, no, el frío es ausencia de calor. Por lo tanto, amigos míos, el mal es la ausencia del amor. El mal es la ausencia de Dios en tu corazón. Eso es lo que le dijo Einstein a este profesor, que evidentemente le dejó a cuadros. Es increíble. Escapar al deber es sacrificar la verdad, amigos míos. Es que es brutal. Y esto podría meterse dentro de un contexto sociológico político. El mal es la elección inmadura y el desliz irracional de los que se resisten a la bondad, rechazan la belleza y traicionan la verdad. Es que es una definición, una de las definiciones más burras en el sentido de no he visto definición más certera que estas que os estoy comentando. Es que es increíble, y mira, se me ponen hasta los pelos de punta. Es increíble el ver en latino el mensaje vivo, claro, translúcido. ¿Cómo puedes conseguir cambiar tu vida con unas simples palabras y el darte cuenta de la realidad y de las mentiras que vivimos? Las mentiras, al igual que me dijo una vez un amigo que el miedo necesita un huésped, que es cierto, el miedo es como un virus, necesita un huésped, si no, no sirve de nada. En cambio el amor no. La mentira, el mal, el miedo también necesitan un huésped. Por lo cual son algo externo, o incluso la ausencia de. Cuando veis estas cosas que pasan en el mundo, pensar en eso. Escapar del deber es sacrificar la verdad. Pero no solo con la política, o no solo con las cosas que vemos, sino en nuestro día a día. Vemos una mujer que se cae por la calle, no escapes al deber. Vemos a una persona que necesita ayuda, no escapes al deber. Vemos el sacrificio que tienes que hacer por tu mujer, por tus hijas, por tus amigos, no escapes al deber. No seas tonto, evidentemente, tampoco, pero no escapes al deber, porque es sacrificar la verdad. El mal es la elección inmadura y el desliz irracional de los que se resisten. De los que se resisten, o sea, de los que no quieren hacerlo, aunque sepan que es real lo que está sucediendo y aunque sepan que ese es el mejor camino. Y amigos míos, muchas veces creemos que el mundo, dices, es que hay muchos intereses, es que el dinero, es que el poder. Es fácil elegir la vía correcta, pero te empeñas, pero te resistes a eso. ¿Por qué? Porque eres inmaduro. Es un desliz irracional. No estás siendo coherente. Rechazas la bondad, la belleza y traicionas la verdad. Es que es brutal, brutal. Y veis, no está contando nada de su estadía en Jope, no te está diciendo cómo le pareció Jope, no te está diciendo... Pero te ha regalado un pasaje que tela marinera. Amigos míos, no voy a añadir nada más porque no quiero empañar esta magia que flota en el ambiente. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, gracias por brindarme todas las experiencias que me compartís de lo que habéis vivido. Y recordar que escapar al deber es sacrificar la verdad. Muchísimas gracias a todos y un abrazo enorme. Mundo Azul.